Poca gente sabe, pero el mundo del entretenimiento mexicano también guarda historias trágicas y misteriosas de actores gays que ya partieron. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué pasó? ¿Y cuáles fueron las causas de sus muertes? Hoy vamos a revelar esas historias que, muchas veces, quedaron escondidas u olvidadas con el tiempo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que vas a descubrir aquí puede sorprender. 1. Ramón Novarro, la estrella silenciosa. Ramón Novarro nació en 1899, en México, en una época en que el séptimo arte aún daba sus primeros pasos. Desde temprano, demostró interés por el mundo artístico. Cuando su familia se mudó a Estados Unidos, él vio la oportunidad de perseguir un sueño que parecía distante, brillar en Hollywood. El joven latino, de apariencia marcante y mirada expresiva, encontró en el cine mudo el espacio perfecto para mostrar su talento. En la década de 1920, Hollywood estaba en pleno ascenso. Los estudios crecían, las estrellas surgían y el cine conquistaba multitudes. En ese escenario, Novarro conquistó papeles importantes, hasta alcanzar la cima con la épica Ben-Hur, A Tale of the Christ 1925. La película fue un hito de la época, grandiosa en producción e impacto, y Novarro interpretó al protagonista con intensidad, conquistando fama internacional. Su rostro pasó a adornar revistas, carteles y corazones enamorados por todo el mundo. Se convertía así en uno de los primeros grandes ídolos latinos del cine americano. Sin embargo, la vida personal de Ramón era mucho más compleja de lo que los reflectores mostraban. Aunque el cine vendía la imagen de un galán seductor para las mujeres, él era gay, algo que solo vendría a ser reconocido de forma más abierta en biografías y estudios posteriores. En una época marcada por el prejuicio y la necesidad de mantener las apariencias, Novarro tuvo que esconder partes importantes de su identidad. Aún así, su trayectoria abrió puertas para otros artistas latinos y mostró que el talento no tenía fronteras. Con la llegada del cine hablado, muchos astros del cine mudo perdieron espacio. El acento y la nueva forma de actuación exigida alejaron a algunas estrellas, pero Novarro logró mantenerse por un tiempo. Aún así, su carrera no alcanzó nuevamente el mismo brillo de la época de Ben-Hur. Continuó actuando en películas menores y también apareció en producciones para televisión, tratando de preservar su relevancia en el medio artístico. Pero los tiempos ya eran otros, y la fama, antes tan intensa, comenzó a desaparecer poco a poco. La vida de Ramón Novarro tuvo un desenlace trágico. En 1968, ya alejado de los grandes papeles de Hollywood, fue brutalmente asesinado en su propia casa, en Los Ángeles. El crimen conmocionó al público, fue golpeado y asfixiado, en un episodio que reveló no solo la violencia del acto, sino también cuánta intolerancia y prejuicio aún existía en relación a su vida personal. Su muerte marcó para siempre la memoria de Hollywood, recordando que ni siquiera los ídolos están protegidos de las sombras de la sociedad. A pesar de eso, el legado de Novarro permanece. Fue uno de los primeros artistas latinos en conquistar espacio en la industria del cine americano, sirviendo de inspiración para generaciones futuras. Su valentía, aunque silenciosa, abrió caminos en un ambiente dominado por barreras culturales y prejuicios. Más que una estrella del cine mudo, Ramón Novarro se convirtió en símbolo de resistencia, recordado tanto por su talento como por su lucha invisible. Y, mientras Hollywood continuaba creando nuevas estrellas, el recuerdo de Novarro permanecía vivo, resonando entre las historias de la industria que nunca deja de reinventarse. 2. Francis García, la diva que rompió barreras. Francis García nació en 1958, en México, en un país donde la televisión y el cabaret eran espacios de brillo, pero también de grandes desafíos. Desde temprano, mostró una personalidad intensa y un talento natural para el escenario. Artista completa, Francis se destacó como actriz, comediante, vedette y también como una de las pioneras del arte drag en el escenario mexicano. Su presencia magnética y su valentía para vivir de forma auténtica la convirtieron en una figura inolvidable en la cultura popular. En los años 1980 y 1990, México vivía un momento de contrastes. Mientras la televisión llegaba a millones de hogares, la sociedad aún estaba fuertemente marcada por el conservadurismo. En ese contexto, Francis se atrevió a ser quien era. Se convirtió en la primera artista LGBT asumida de México,
un gesto de enorme valentía para su época. Al declararse públicamente, enfrentó prejuicios, críticas y hasta hostilidad. Pero, en lugar de esconderse, transformó todo eso en fuerza y carisma en el escenario. Su humor irreverente y su capacidad de reírse de sí misma conquistaron a las audiencias. En programas de televisión, Francis aparecía siempre con elegancia, energía y una ironía que desafiaba tabúes. En el cabaret, lugar donde el brillo del exceso se mezclaba con la risa, encontró un espacio para ser libre y auténtica. Sus performances mezclaban música, danza, comedia y sensualidad, creando espectáculos que marcaban a quienes los presenciaban. El público salía no solo divertido, sino también conmovido por su autenticidad. El camino de Francis, sin embargo, nunca fue simple. Ser una artista LGBT en un país aún cerrado a estas discusiones significaba enfrentar diariamente miradas de juicio. Muchas veces, los aplausos venían acompañados de críticas y el éxito se mezclaba con la lucha por el respeto. Aún así, siguió adelante, rompiendo barreras y mostrando que su identidad no era una limitación, sino parte esencial de su arte. Con el tiempo, Francis se convirtió en un ícono cultural. No era solo una comediante o una vedette, era símbolo de resistencia y pionerismo. Su imagen adornaba revistas, su voz se escuchaba en entrevistas, y su figura colorida y vibrante era reconocida en todo México. Para muchas personas LGBT, fue un faro en medio de las dificultades, mostrando que era posible existir, expresarse y brillar, incluso en medio del prejuicio. La vida de Francis terminó en 2007, de forma inesperada. Murió a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar, dejando un vacío en el corazón de los fanáticos y en el escenario artístico mexicano. La noticia causó gran conmoción, pues, además de la pérdida de un artista, México perdía también una de las voces más auténticas de su cultura popular. Aún así, su memoria continúa presente. Francis abrió caminos para que otras generaciones de artistas LGBT pudieran subir al escenario sin miedo. 3. Nancy Cárdenas, voz de coraje. Nancy Cárdenas nació en 1934, en Coahuila, México, en una época en que ser mujer ya significaba enfrentar innumerables limitaciones, y ser LGBT era casi inimaginable. Desde temprano, mostró interés por las artes y las letras, convirtiéndose en actriz, escritora y directora de teatro. Inteligente y determinada, Nancy encontró en los escenarios y en las palabras un espacio para expresarse y, al mismo tiempo, desafiar las estructuras rígidas de la sociedad mexicana. En los años 1960, su carrera artística ya llamaba la atención. Actuaba en obras, dirigía montajes y escribía con sensibilidad y coraje. Pero su importancia trascendía el campo de la cultura. Nancy tenía una visión crítica y creía que el arte no debería limitarse al entretenimiento, sino servir también como herramienta de transformación social. Esta convicción la llevó a acercarse cada vez más a los debates políticos y a las luchas sociales de su tiempo. En 1973, Nancy Cárdenas hizo historia al convertirse en la primera figura pública en México en declararse lesbiana. La revelación ocurrió en una entrevista televisiva, gesto audaz e inédito en un país fuertemente conservador. La repercusión fue inmediata, su valentía fue vista por algunos como escándalo, por otros como inspiración. Al exponerse de esa forma, Nancy no solo asumió su identidad, sino que abrió camino para que otras personas pudieran encontrar fuerza en su visibilidad. Pocos años después, en 1978, Nancy se convertiría en pieza fundamental en la organización del primer acto público del orgullo LGBT en México. El evento, realizado en la Ciudad de México, reunió a activistas, estudiantes y simpatizantes, marcando un punto de inflexión en la lucha por los derechos de la comunidad. Aunque pequeño en número, el acto tenía una fuerza simbólica gigantesca. Por primera vez, voces LGBT resonaban en las calles, exigiendo respeto, visibilidad y dignidad. A lo largo de la vida, Nancy combinó arte y activismo. En el teatro, dirigió obras que cuestionaban patrones sociales y levantaban discusiones sobre temas muchas veces silenciados. Como escritora, produjo textos que reflejaban tanto su pasión por la literatura como su compromiso político. Como activista, estuvo al frente de movimientos que buscaban dar voz a una comunidad marginada. Su presencia unía a intelectuales, artistas y militantes en torno a una causa mayor.
El camino, sin embargo, no fue fácil. Nancy enfrentó prejuicio, aislamiento y ataques por parte de sectores conservadores. Pero jamás retrocedió. Por el contrario, transformaba cada dificultad en combustible para continuar. Su vida se convirtió en un testimonio de la importancia de la resistencia y la valentía en sociedades donde el silencio era la regla. En 1994, Nancy Cárdenas falleció a los 59 años, víctima de cáncer de mama. Su muerte dejó un vacío profundo, pero también consolidó su imagen como una de las mayores pioneras del movimiento LGBT en México. 4. Roberto Cobo, el actor de los márgenes. Roberto Cobo nació en 1930, en la Ciudad de México, y desde temprano encontró en el escenario y en el cine un espacio para mostrar su sensibilidad y talento. No fue un camino fácil, comenzó como bailarín en espectáculos modestos, luchando para ser reconocido en un medio que exigía disciplina y presencia marcante. Pero su destino cambiaría cuando el gran director Luis Buñuel lo eligió para un papel que marcaría la historia del cine latinoamericano. En 1950, Cobo interpretó a El Jaibo en Los Olvidados, una de las películas más importantes de Buñuel. La obra retrataba la dura realidad de los niños marginados en la Ciudad de México, en contraste con la imagen idealizada del progreso urbano que el país trataba de mostrar. El personaje de Cobo, violento y lleno de contradicciones, impresionó por su intensidad. La película fue premiada en Cannes y transformó a Roberto en un actor respetado, capaz de dar vida a figuras complejas e intensamente humanas. A pesar de este comienzo brillante, su carrera no siguió el camino fácil de la fama comercial. Roberto Cobo eligió personajes desafiantes, muchas veces ligados al universo de los márgenes sociales. Esta elección lo puso en contacto con papeles que, más tarde, serían vistos como pioneros en la representación LGBT en el cine mexicano. Diferente a otros actores de su época, no temía la polémica, aceptaba papeles que exponían la fragilidad y la fuerza de personajes gays en una sociedad conservadora. Uno de sus trabajos más marcantes fue en El lugar sin límites 1978, adaptación de la novela de José Donoso dirigida por Arturo Ripstein. En esa película, Cobo interpretó a la Manuela, un personaje travesti que vive en un pequeño poblado mexicano. Su actuación fue profundamente sensible, revelando capas de dolor, ternura y dignidad. Para muchos, esta fue una de las primeras representaciones respetuosas y complejas de una persona LGBT en el cine latinoamericano. La performance de Cobo fue tan impactante que continúa siendo recordada como una de las mejores de su carrera. A lo largo de las décadas, Cobo construyó una filmografía sólida, trabajando con directores renombrados y participando en películas que marcaron la historia del cine mexicano. Aunque nunca fue una estrella de portadas de revista, fue admirado por su dedicación y por la audacia de aceptar papeles que otros rechazarían. Entre bastidores, era conocido por su discreción, pero también por la generosidad con colegas de profesión. Su vida personal siempre estuvo rodeada de rumores sobre su homosexualidad, algo nunca declarado públicamente de forma abierta, pero aceptado como parte de quien él era. En un medio artístico lleno de presiones y prejuicios, su postura reservada le permitió continuar trabajando sin alejarse de su verdad. Lo que más importaba, al final, era su entrega al oficio de actor. En 2002, Roberto Cobo falleció a los 72 años, víctima de un paro cardíaco derivado de complicaciones de cáncer. Su partida dejó una marca profunda en el cine mexicano, pero también un legado de valentía e innovación. 5. Jorge Negrete, la voz del charro inmortal. Jorge Negrete nació en 1911, en Guanajuato, y creció en un México que atravesaba cambios sociales y culturales profundos. Aún joven, demostró talento musical y decidió seguir una formación poco común para artistas de la época. Ingresó al colegio militar, donde llegó a graduarse como teniente. Pero, en lugar de seguir carrera en el ejército, eligió otro camino. Su verdadera vocación estaba en la música, y, en poco tiempo, se convertiría en una de las voces más marcantes de México del siglo XX. En los años 1930, Negrete comenzó a cantar profesionalmente y pronto ganó reconocimiento por la potencia de su voz de barítono. Su interpretación de las canciones rancheras, género profundamente ligado a la identidad mexicana, encantaba al público. Con su timbre fuerte y emocionante, transformó clásicos de la música popular en himnos que atravesaron generaciones.
Para muchos, él no solo cantaba, personificaba el alma del charro, figura tradicional de la cultura mexicana, asociada a la valentía, al honor y al amor por la tierra. El cine pronto abrió las puertas al joven cantante. La llamada época de oro del cine mexicano, que se extendió entre los años 1930 y 1950, vivía su apogeo. En ese escenario, Jorge Negrete se destacó como galán, protagonizando películas que combinaban romance, música e identidad nacional. Producciones como Ay Jalisco, no te rajes. 1941 lo transformaron en ídolo popular, consolidando su imagen de charro elegante, siempre vestido con el traje típico y acompañado de canciones que exaltaban el México profundo. Su popularidad trascendió fronteras. Negrete se presentó en varios países de América Latina y también en Estados Unidos, donde la comunidad mexicana y latinoamericana lo recibía con entusiasmo. En cada escenario, su figura carismática y su voz imponente reforzaban la imagen de un México romántico y apasionado, capaz de emocionar a audiencias enteras. A pesar de la fama, su vida personal siempre estuvo rodeada de misterio. Hubo rumores sobre su sexualidad, planteando la posibilidad de que fuera homosexual, aunque nada fue confirmado. En un país y en una época conservadores, esos comentarios nunca pasaron de especulaciones, sofocados por la imagen pública de galán viril y símbolo nacional. Esta ambigüedad, sin embargo, solo alimentó la fascinación en torno a su figura, volviéndolo aún más enigmático. Negrete también fue un defensor de los derechos de los artistas. En 1944, ayudó a fundar la Asociación Nacional de Actores ANDA, institución que buscaba garantizar mejores condiciones de trabajo y respeto para profesionales del medio artístico. Su actuación en este campo mostró que, además de cantante y actor, también se preocupaba por la dignidad de la clase artística. La trayectoria de Jorge Negrete, sin embargo, fue interrumpida demasiado temprano. En 1953, falleció a los 42 años, víctima de cirrosis hepática. Su muerte causó conmoción nacional. Miles de personas acompañaron su funeral en la Ciudad de México, en una despedida que más parecía un homenaje popular. 6. Pedro Infante, el ídolo eterno. Pedro Infante nació en 1917, en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Desde joven, demostraba pasión por la música, tocando guitarra y cantando en pequeñas presentaciones locales. Hijo de una familia humilde, construyó su carrera a partir del esfuerzo y el talento. En poco tiempo, pasó de músico de vara a estrella nacional, transformándose en el mayor ídolo de México del siglo XX. Su voz cálida y su presencia carismática hicieron de él no solo un cantante querido, sino también uno de los actores más populares de la llamada época de oro del cine mexicano. Durante los años 1940 y 1950, Pedro Infante brilló tanto en los escenarios como en las pantallas. Como cantante, grabó cientos de canciones, muchas de ellas rancheras, boleros y baladas que hablaban de amor, pasión y nostalgia. Su estilo directo y emotivo encantaba multitudes. Como actor, participó en películas que marcaron la memoria colectiva, como Nosotros los Pobres 1948, Ustedes los Ricos 1948 y Pepe el Toro 1953. En esas producciones, interpretaba personajes populares, muchas veces hombres sencillos que enfrentaban injusticias con valor y ternura, reflejando la realidad de gran parte de la población. Este carisma único hizo de Pedro Infante un verdadero héroe cultural. No era solo un galán de cine o una voz poderosa, era visto como alguien cercano, que representaba al pueblo en sus alegrías y sufrimientos. Su sonrisa cautivadora, aliada al talento natural para la comedia y el drama, lo consolidaron como ídolo máximo de México. Al mismo tiempo, su vida personal estaba envuelta en rumores y pasiones. Conocido por romances intensos y relaciones públicas, Infante también fue objeto de especulaciones sobre una posible bisexualidad. Aunque nunca se declaró en ese sentido, los comentarios circulaban entre bastidores artísticos, alimentando aún más el misterio en torno a su figura. En un país conservador, esos rumores nunca fueron comprobados, pero terminaron dejando su imagen aún más complicada, ya que era muy variada y llena de matices. Pedro Infante vivió a ritmo acelerado. Además de la música y el cine, cultivaba una pasión por la aviación. Era piloto licenciado y frecuentemente volaba en aeronaves pequeñas. Esta pasión,
Sin embargo, terminaría llevando al fin de su vida. En 1957, a los 39 años, sufrió un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, sumergiendo al país en una ola de luto colectivo. Multitudes se reunieron en su funeral, llorando como si hubieran perdido a un miembro de la familia. 7. Mauricio Garcés, el seductor inmortal. Mauricio Garcés nació en 1926, en Tampico, Tamaulipas, y creció rodeado de historias que más tarde se reflejarían en su persona artística. En el cine y la televisión, se transformó en uno de los galanes más icónicos de México, conquistando fama al interpretar el papel que lo acompañaría por toda la vida, el conquistador seductor, elegante y sofisticado. Con su voz grave, ropas impecables y un encanto natural, Garcés se convirtió en símbolo de masculinidad y deseo en los años 1960 y 1970. Su carrera despegó en una época en que el cine mexicano buscaba nuevos rostros para acompañar la modernización cultural del país. Mientras otros actores representaban al hombre popular o al héroe del campo, Garcés encarnaba la figura urbana, refinada y cosmopolita. Sus personajes eran abogados, ejecutivos o millonarios que siempre tenían una respuesta afilada, una sonrisa irresistible, por supuesto, la compañía de mujeres hermosas. Películas como Don Juan 67-1967 y Click, fotógrafo de modelos 1967 consolidaron su imagen de Don Juan moderno. La frase arroz que usaba en escena se transformó en muletilla, repetida por el público y asociada inmediatamente a su estilo de vida ficticio. En el imaginario colectivo, Mauricio Garcés era el seductor invencible, capaz de conquistar a cualquier mujer solo con una mirada o una frase ingeniosa. Sin embargo, detrás de esa imagen de conquistador, existía un hombre más reservado. Fuera de las pantallas, Garcés evitaba hablar de su vida personal. Nunca se casó y raramente se le veía en relaciones públicas, lo que alimentaba especulaciones. Después de su muerte, surgieron rumores de homosexualidad, abrieron espacio para reflexiones sobre la distancia entre el personaje seductor y el hombre real. Esta dualidad terminó reforzando su misterio, volviéndolo aún más fascinante. La salud de Mauricio Garcés, sin embargo, se fue deteriorando a lo largo de los años. Gran fumador, sufrió las consecuencias de ese hábito. En 1989, falleció víctima de enfisema pulmonar, dejando atrás una filmografía marcada por el humor, la ironía y el glamour. Su partida generó tristeza, pero también trajo la certeza de que había creado un personaje inolvidable en la historia del cine y la televisión mexicanos. 8. Héctor Suárez, la risa como rebeldía. Héctor Suárez nació en 1938, en la Ciudad de México, en un tiempo en que la comedia era vista principalmente como entretenimiento ligero, destinado a hacer reír sin levantar muchas preguntas. Pero él creía que el humor podía ir mucho más allá. Con talento nato para la actuación, desarrolló a lo largo de su carrera una de las voces más afiladas de la televisión mexicana, usando la sátira como forma de crítica social y política. Desde joven, mostró interés por el escenario. Estudió teatro y comenzó a aparecer en producciones televisivas en los años 1960. Rápidamente, conquistó espacio con su energía y capacidad de crear personajes únicos. Pero fue en la década siguiente que su carrera ganó fuerza, cuando comenzó a invertir en programas de humor que no tenían miedo de picar a los poderosos. El apogeo de ese estilo llegó con ¿Qué nos pasa? 1979-1987, un programa innovador en que Héctor Suárez interpretaba decenas de personajes que representaban a la sociedad mexicana en toda su diversidad. Allí estaban el burócrata corrupto, el político deshonesto, el empresario codicioso y hasta el ciudadano común sofocado por injusticias. Cada sketch cargaba una crítica mordaz. El público reía, pero también reflexionaba, percibiendo que el humor podía ser una forma de resistencia. Su valentía, sin embargo, le trajo problemas. Muchos de sus sketches incomodaban a autoridades y sectores conservadores. Era común que programas fueran censurados o presionados a suavizar las críticas. Aún así, Suárez seguía firme, convencido de que su misión era mostrar la realidad por medio de la comedia. Esta audacia lo transformó en una figura admirada, pero también temida. Además de la televisión, actuó en películas y obras, siempre con la misma intensidad.
Su versatilidad le permitía transitar entre el humor y el drama, probando que no era solo un comediante, sino un actor completo. A lo largo de las décadas, construyó una carrera sólida, marcada por la autenticidad y la valentía de no callarse. Fuera de los escenarios, su vida personal era discreta, pero no exenta de rumores. Se comentaba sobre posibles relaciones con hombres, pero que alimentaba la curiosidad en torno a su figura. Él, sin embargo, raramente respondía a esas especulaciones, prefiriendo mantener el foco en su arte y en su papel como crítico social. En 2020, a los 81 años, Héctor Suárez falleció a consecuencia de complicaciones relacionadas con el cáncer. Su muerte causó gran conmoción en México, especialmente entre aquellos que crecieron riendo y reflexionando con sus personajes. 9. Xavier Ortiz, entre el brillo y la sombra. Xavier Ortiz nació en 1962, en Guadalajara, y desde temprano mostró interés por el mundo artístico. Multifacético, era actor, cantante, modelo y también empresario. Su rostro marcante y su carisma lo llevaron a conquistar los escenarios y las pantallas mexicanas, volviéndose conocido por el gran público a partir de la década de 1980. Pero fue en los años 1990, como integrante del grupo musical Garibaldi, que su imagen alcanzó proyección nacional e internacional. Garibaldi surgió con una propuesta audaz: reinventar la música tradicional mexicana con un toque moderno, mezclando trajes coloridos, coreografías llamativas y arreglos pop. Al lado de Patricia Manterola, Sergio Mayer y otros integrantes, Xavier Ortiz conquistó fanáticos dentro y fuera de México. El grupo rápidamente se transformó en un fenómeno, especialmente por la energía de sus presentaciones y por el atractivo visual de sus integrantes. Para Xavier, Garibaldi fue la puerta de entrada a otras oportunidades. Su belleza física y talento lo llevaron a actuar en telenovelas y obras de teatro. Participó en producciones televisivas exitosas, donde mostró versatilidad como actor. Además, se aventuró como presentador y empresario, invirtiendo en diferentes proyectos artísticos y comerciales. Su figura parecía siempre asociada al brillo, al movimiento y a la búsqueda constante por nuevos horizontes. Sin embargo, detrás del éxito, también había desafíos personales. La vida de Xavier Ortiz estuvo marcada por altos y bajos, tanto profesionales como emocionales. Después de dejar Garibaldi, enfrentó momentos de inestabilidad financiera y dificultades para mantener el mismo nivel de visibilidad que había alcanzado en la juventud. Aún así, nunca dejó de buscar caminos para reinventarse, manteniéndose activo en el medio artístico y cerca de su público. Con el paso del tiempo, surgieron noticias sobre relaciones homoafectivas, algo que, como en tantos otros casos en el mundo del entretenimiento, nunca fue confirmado. Esos comentarios, que circulaban entre bastidores, reflejaban tanto la curiosidad del público como la dificultad que muchos artistas enfrentaban para lidiar con la presión de mantener una imagen pública idealizada. Xavier, discreto en su vida personal, raramente hablaba sobre esos asuntos, prefiriendo concentrarse en el trabajo. Desafortunadamente, su trayectoria tuvo un final trágico. En 2020, a los 58 años, Xavier Ortiz cometió suicidio en su casa en Guadalajara. La noticia conmocionó a fanáticos, amigos y colegas de profesión. Relatos posteriores indicaron que enfrentaba una fuerte depresión, agravada por dificultades financieras y por el aislamiento social durante la pandemia de COVID-19. 10. Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Alberto Aguilera Valadez nació en 1950, en Parácuaro, Michoacán. Hijo de familia humilde, enfrentó desde temprano dificultades económicas y personales. Aún niño, se mudó a Ciudad Juárez, ciudad fronteriza que le daría más tarde el apodo por el cual sería conocido para siempre, el Divo de Juárez. Fue allí que comenzó a cantar en bares y pequeños escenarios, llevando consigo solo la fuerza de su voz y la certeza de que había nacido para emocionar multitudes. En los años 1970, su carrera explotó. Con el nombre artístico de Juan Gabriel, conquistó las radios y el público con canciones que hablaban de amor, abandono, deseo y esperanza. Su estilo era único, mezclaba rancheras con baladas románticas, mariachi con pop, siempre con letras intensas y profundamente sentimentales. Cada presentación era un espectáculo, marcado por gestos teatrales, vestuarios extravagantes y una entrega total. Rápidamente,
Juan Gabriel se convirtió en uno de los cantantes más importantes de la música latina. Sus composiciones eran interpretadas por artistas de diferentes estilos, y él mismo escribió cientos de canciones, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos inmortales. Canciones como Amor Eterno y Querida no solo fueron exitosas, sino que se transformaron en himnos cargados de emoción, atravesando generaciones y fronteras. Además de la música, Juan Gabriel también se aventuró en el cine, participando en películas en los años 1970 y 1980 que ayudaron a consolidar su imagen de ídolo popular. En esas producciones, interpretaba personajes románticos y apasionados, reforzando la conexión entre su vida artística y su persona pública. Era, al mismo tiempo, cantante, actor y símbolo de una sensibilidad que tocaba a todos. A pesar del éxito, su vida personal estuvo siempre rodeada de misterio. A lo largo de su carrera, nunca se declaró públicamente gay o bisexual, aunque su forma de presentarse y su comportamiento en escena desafiaban los patrones de masculinidad de la época. Preguntado una vez sobre su orientación, respondió con ironía: "Lo que se ve no se pregunta". La frase se volvió célebre, mostrando su habilidad para lidiar con la curiosidad del público sin renunciar a la privacidad. Para muchos fanáticos LGBT, Juan Gabriel representaba un espacio de identificación y libertad. Su manera audaz de expresarse en el escenario, sin miedo de ser extravagante o sentimental, abrió puertas para nuevas formas de vivir la música y la identidad. Incluso sin haber asumido nunca etiquetas, se convirtió en un ícono de diversidad y autenticidad. En 2016, Juan Gabriel murió de infarto a los 66 años, en Santa Mónica, California, poco después de una gira que mostraba que continuaba en plena forma artística. Su muerte causó enorme conmoción en México y en toda América Latina. Multitudes se reunieron para cantar sus canciones en plazas y calles, transformando el luto en una celebración colectiva de su obra. Estas fueron algunas de las historias marcantes de actores gays mexicanos que ya fallecieron y las circunstancias de sus muertes. Y ahora quiero saber, ¿cuál de estas historias más llamó tu atención? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu opinión. No te olvides también de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.